Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo, analista político, y con él vamos a hacer el análisis de reforma a la ley de comunicación. Pero antes, mi estimado Jorge, no sé si tenemos el video donde está Carlos Vera justamente con el presidente de la Asamblea. Si lo tiene listo por allí, me avisa cuando ya lo tenga. Sería importante que la gente recuerde lo que pasó en una entrevista que se dio la semana pasada en un medio de comunicación. Bien, póngalo en pantalla dividida a nuestro invitado, al doctor Augusto Tandazo. Primero, gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido a Ecuador en directo. Hoy no estará Carlita porque anda un poco enfermita con problemas de garganta. Gracias, Jaime, por la entrevista y un saludo a toda la gente que nos está escuchando y los deseos más fervientes porque Carlita mejore su salud. Siempre es bueno que ella esté también en el panel de entrevistadores, pero le deseamos que se mejore lo más pronto posible. Así es que a las órdenes, Jaime. Y hay muchos temas, aparte del tema central. Por supuesto. Jorge, me confirma, tenemos el video justamente antes de empezar este diálogo de lo que ocurrió acá en Guayaquil justamente entre el presidente de la Asamblea y el señor Carlos Vera como entrevistador. ¿Y qué fue lo que le dijo? Veamos. Tengo miedo. Yo creo que el tema de comunicación está dado, pero también existen los derechos de las personas. ¿Usted está de acuerdo con esas reformas a la ley de comunicación que han propuesto? Sí, vea, pero señor presidente, ¿está de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué hijo de puta? No puedo creer. Perdone la expresión. Bueno, mi madre no es una expresión, señora, no se vaya a imaginar. Vaya desde Azogues a llamarme al programa y no vale. Por si acaso, disculpas. Vea. Es una expresión, nada más, dice. De frente le dice, lo insulta, doctor. Por eso es que ellos no quieren tal vez una ley de comunicación, quieren simplemente autorregulación. Desde luego, o sea, para ellos es tan simple decirle esas palabras que yo no las voy a repetir a todo un presidente de la Asamblea Nacional. Y no pasa nada, porque es una simple expresión. Como pueden decirle ladrón, le pueden decir cualquier adjetivo que lo denigre. Lo que me admira, a ver, no me admira que le haya dicho eso el periodista, porque su forma de actuar siempre ha sido de esa manera muy dura. Muy prepotente, pero que el presidente de la Asamblea se haya aguantado eso, lo mínimo que hubiera hecho es levantarse y salirse de la entrevista y protestar por esa forma de tratarlo, pero no tomarlo como que era un chiste o alguna cosa así, porque mañana le pueden calificar con ese adjetivo al presidente y decirle, ya viene el tal por cual, porque como no se defendió como debía hacerlo, porque él aceptó el tema de que era una expresión. Pero esas cosas se dan cuando hay un exceso de autoritarismo y prepotencia en la gente que maneja a veces medios de comunicación. Y entonces, para mí no es nada extraño. Esta es una escuela que se ha dado en el Ecuador desde hace algún tiempo, en donde al entrevistado se lo ofende porque sí, porque hay que demostrarle un poder. Han habido numerosos casos de periodistas que han hecho ese tipo de cosas. Yo recuerdo a Diego Cando cuando le dijo al presidente Carlos Julio Arosemena, y usted sigue siendo alcohólico. O sea, se lo dijo así para lucirse, y ahí adquieren protagonismo. Y claro, ¿qué le contestó Carlos Julio Arosemena? Y usted sigue siendo una persona del otro lado, de la mano quebrada, pero se lo dijo con todas las palabras. Pero no se dejó Carlos Julio Arosemena. Pero esas cosas los presentan de cuerpo entero a los defensores de la libertad de expresión, entre comillas. De tal manera que a mí no me llama la atención, eso es parte del léxico de ellos. Es parte del léxico de ellos. Y en la práctica se manejan de esa manera, no solamente en una entrevista. No solamente en una entrevista, pero no hay que darles mucho protagonismo tampoco. Están en los días en donde ya han perdido credibilidad y este Manavita, que es el defensor del federalismo de Guayaquil, va perdiendo cada vez más espacio. Así es que no hay problema. Pero el presidente de la Asamblea quedó muy mal. Él debió haber actuado de otra manera. De otra manera, sentando un precedente que
a una persona, así no sea el presidente de la Asamblea, no se la trata así. Claro, él le dice eso es porque no está de acuerdo que se hayan aprobado estas reformas. Y por lo que dice el presidente de la Asamblea, ¿usted está de acuerdo? Le pregunta y le dice, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo no puedo estar, yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero el señor tiene que respetar mi posición, pues. Y por eso no me puede insultar. Pero desde luego, pero además hay un tema que es importante, que lo he estado viendo en estos días. Cuando se discute este tipo de temas, hay que discutir con argumentos. ¿Qué quiere decir argumentos? No con adjetivos. Vi, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a César Ricaurte de Fundamedios, en donde era puro adjetivo. No me gusta la ley que mandaron, porque es una ley mordaza, porque ataca la libertad de expresión, pero demuéstrelo. Diga, el artículo tal dice esto, y por lo tanto aquí se está coartando la libertad de expresión. Y en este otro proyecto no se coarta la libertad de expresión, pero demuéstrelo. O sea, aquí todo es adjetivos, pero yo no sé cómo en este país se han dado forma para hablar de temas. Yo siempre hablo con nombre y apellido. Pablo Lucio Paredes estuvo en un medio de comunicación esta semana y hablaba sobre el subsidio de los combustibles. Yo me quedé perplejo, porque dije, este hombre no conoce el balance energético para conocer cómo está el consumo de los combustibles, para ver si las soluciones, entre comillas, que se plantean son las correctas. Pero hablan, porque creo que se debe focalizar, o no se debe focalizar. Pero ¿por qué sí, por qué no? O sea, hay que hablar, que es un tema que también lo quiero abordar muy rápidamente en esa entrevista, porque el planteamiento de la CONAIE, el último planteamiento, no tiene patas ni cabeza. No tiene patas ni cabeza. Lo único que demuestran es que están en la luna, que no tienen conocimiento real del tema del subsidio de los combustibles y de la focalización y del consumo de combustibles. Entonces, nos estamos acostumbrando que se haga ese tipo de precisiones en los medios, pero sin fundamento. Entonces, claro, el pueblo capta clichés, capta frases, pero que no tienen contenido. Entonces, todo hay que analizarlo debidamente, pero sin generalidades, porque si no, eso se entra en el maniqueísmo. Esto sí, esto no. Por ejemplo, cuando entremos a ver los dos proyectos del tema comunicacional, nos vamos a dar cuenta que los dos tienen severos defectos, los dos proyectos. No el uno, los dos. Entonces ese es el tema. Claro, doctor, la gran pregunta es, bueno, el presidente de la República ha dicho que está analizando las reformas a la ley de comunicación y más que seguro el presidente va a vetar esa ley. ¿Qué pasa si el presidente vete esa ley? Es que todo depende de si es un veto parcial o total. Porque si es un veto parcial, a ver si logran juntar los 2/3 partes de la votación de la Asamblea, que son 92 asambleístas, para ratificarse en el texto del proyecto de ley que se envió al Ejecutivo. Entonces, si le manda el presidente un veto parcial, y ahí puede hacer barbaridades en ese veto parcial, a ver si UNES y todos los aliados consiguen la votación para mantenerse en el proyecto. Esa sería una opción, y el veto total es, esto se va para después de un año volverlo a discutir. Entonces el tema no es tan sencillo, no es tan sencillo porque yo he criticado y aprovecho para volver a criticar. Si hay algo que hay que reformar en la Constitución en algún momento, este poder ilimitado que tiene el presidente, y no me refiero a Lazo, me refiero a cualquier presidente, este poder ilimitado de ser colegislador, pero con una desproporción. La Asamblea le manda un proyecto de ley, y después él dice, no me gusta Matantiro Tirulá, yo quiero esto. Y la Asamblea, si quiere ratificarse en su texto que mandó, necesita 2/3 partes. Situación sumamente difícil, porque en la Asamblea 2/3 partes es muy difícil obtener, dado todo el tráfico que se realiza para obtener mayorías móviles. Entonces, ese es un exceso que tiene la Constitución en favor de un presidente del que sea. No me refiero a Lazo ni a ninguno. Eso, por ejemplo, es terrible. Entonces Lazo puede optar por un veto parcial y chao Lola. Entonces ese es el tema.
¿Cuáles son los artículos que tanto les incomoda a los medios de comunicación, doctor, en esta reforma que se hace a la ley de comunicación? A ver, me va a tener que dar un poquito de tiempo, yo voy a tratar de hacerlo más rápido, para analizar rápidamente los dos proyectos, no solamente el uno, sino los dos proyectos, para que el ciudadano tenga conciencia de lo que pasa. El proyecto que se aprobó en la Comisión Especializada en Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, ese proyecto lo aprobaron con 5 votos en la comisión contra 4 en contra. Y eso pasó al debate, segundo debate en la Asamblea Nacional. Y en ese debate no fue aprobado. Pero es importante ver qué era lo que planteaba el grupo del presidente Lasso, porque este proyecto le pertenece al gobierno, porque ahí está presidida esa mesa por Juan Fernando Flores Arroyo y por la gente que está con el gobierno, de tal manera que esto lo hicieron de común acuerdo. Entonces, facilita, por ejemplo, que las empresas extranjeras puedan tener medios de comunicación, siempre y cuando no se encuentren fuera del territorio nacional. Pero una empresa extranjera perfectamente se puede domiciliar y se acabó todo. En el artículo 4 de este proyecto, donde se habla de las definiciones de ciertos conceptos, se dice libertad de expresión, comunicación e información. Y manifiestan que esto se hará sin censura previa, pero siendo sujetos a responsabilidad ulterior. Entonces, claro, no hay censura previa, pero te cobro con la responsabilidad ulterior. Entonces, no es un proyecto de ley mordaza, es un proyecto de ley mordaza. Yo lo estoy citando, numeral 1 del artículo 4 del proyecto de ley orgánica para la garantía de promoción, protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión, de la comunicación. Entonces, ahí tiene un ejemplo muy claro del tema. En el numeral 9 del mismo artículo 4, se califica qué es la real malicia. Es la afectación, dice, al honor, a la reputación y a la intimidad de una persona. Pero entonces viene el tema, ¿qué es la malicia dentro del concepto del derecho? Es un delito, tiene que ver con una conducta dolosa, porque la malicia no es culposa. Por lo tanto, cuando hablan de malicia, que afecta al honor, están hablando de un tema que va a caer en el tema penal. Pues no nos hagamos los giles. O sea, los redactan de tal manera que pasa como que es una cuestión inocua, pero no hay tal, pues. Otro tema, en el artículo 5 de principios de este proyecto del gobierno, de este proyecto, se habla de responsabilidad ulterior, nuevamente. Y entonces, de esa manera, dice que es para asegurar el reconocimiento y respeto a los derechos y libertades de terceros y satisfacer las justas exigencias de la moral pública, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Esto es lo que llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un extenso documento que habla sobre la protesta social, donde dice que se deben evitar las leyes que son ambiguas o difusas, porque como no se califica qué es la moral pública, qué es el orden público y el bienestar general, o sea, no está tipificado, entonces un juez mañana dice, se ha afectado a la moral pública, o se ha afectado al orden público, o al bienestar general en una sociedad democrática, y se le viene la responsabilidad ulterior. Entonces, ¿cómo que no es persecutoria este proyecto de ley que aprobó la gente del gobierno? Luego, porque hay muchos comentarios, pero tengo que irme centrando en lo más importante. Aquí habla en el artículo 8, eximentes de responsabilidad. Las posibles responsabilidades ulteriores por las opiniones de articulistas, entrevistados o terceras personas que han participado o contratado espacios en los medios de comunicación no generan responsabilidades solidarias de ninguna clase para el medio de comunicación que las difunde. O sea, el medio de comunicación que lo invita a alguien para que vocifere o para que diga cualquier tipo de vainas, ese ya por ley no tiene ningún tipo de responsabilidad. En el caso del insulto que le dio Vera al presidente de la Asamblea, no hay responsabilidad. Del medio, ninguna. Según este proyecto de ley. O sea, de entrada le dicen, señor... ¿Pero de quién lo dice? ¿Cómo? ¿Y de quién lo dice? Si es el periodista.
Ah, no, sí se pueden cargar contra él. Pero en este caso, el medio, que es lo que ellos fundamentalmente protegen, los dueños de los medios. Porque cambiar de un periodista no pasa nada. Ecuavisa seguirá teniendo la misma línea editorial, lo mismo que Teleamazonas, lo mismo que El Comercio, El Universo y etc. medios. Entonces, si hay algún problema, la ley, este proyecto de ley está diciendo, no se preocupen porque si ha habido alguna responsabilidad ulterior, esta le cae a los articulistas, entrevistados o terceras personas, pero no al medio. Entonces, si mañana se le va la lengua al señor Alfonso Espinosa de los Monteros y hay algún problema, Ecuavisa no responde. Sencillo, claro. Así de sencillo. El problema es para el que lo dice. Claro, entonces todo el mundo a cuidarse menos el medio de comunicación, porque eso es lo que verdaderamente protegen. Y luego vuelven a hablar de la real malicia, donde dice que la presunción de buena fe, cuando se demuestre la concurrencia de ciertos elementos y que ha sido ejecutado con real malicia, existe un nexo causal entre el daño y el hecho atribuible al responsable. Por lo tanto es persecutoria, pues, porque de esto lo va a analizar un fiscal y un juez. Y entonces va a decir, hay daño material, hay inmaterial, y esto es demostrable de esta manera, pero lo dejan con la bata alzada a la persona que está haciendo información, pues. Entonces, que no es persecutorio, vayan con ese hueso a otro perro, pues. O sea, porque dan a entender de que un proyecto es malo y el otro es perfecto. Entonces estamos analizando el proyecto del gobierno, el proyecto del informe de mayoría que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Luego, qué sé yo, vuelven a poner una cosa que es una tomadura del pelo que ya tiene muchos años. La Constitución dice que para el otorgamiento de frecuencias concursarán en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones, que es requisitos que tienen que presentar para poder montar un medio. Y entonces se les ocurrió en algún momento, porque el coqueteo permanente de los medios comunitarios para obtener votos por ese lado, que no son votos reales, porque al final aportan mucho, se garantizará el acceso al espectro radioeléctrico del 34% a los medios comunitarios, 33% a los medios de comunicación públicos y 33% a los medios de comunicación privados. Eso no dice la Constitución. La Constitución no dice que el espectro radioeléctrico se lo dividirá en partes iguales. Dice en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir? Que como en el atletismo salgan de la misma línea, que el uno no salga más adelante ni el otro más atrás. Entonces, luego, artículo 10, acción afirmativa, que esta es una vaina que la tienen metida desde hace tiempos. El Estado estimulará, garantizará y equiparará las condiciones para el fortalecimiento, desarrollo y creación de medios comunitarios. O sea, el Estado preocupado de que se fortalezcan los medios comunitarios, pero no está preocupado de que se fortalezcan los medios públicos, que no tienen que ser medios del gobierno en términos de defender la política del gobierno, sino medios públicos que promuevan otro tipo de valores, porque el medio privado generalmente busca audiencia. Y si la mejor audiencia está, por ejemplo, en pasar peleas de box, pues ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque eso es lo que hace que la gente se vuelva. O la crónica roja. O la crónica roja. Entonces, pero aquí viene una cuestión que también la meten en el otro proyecto. Dice para fortalecer el ecosistema de medios comunitarios. Ecosistema de medios comunitarios. Por Dios, si esto ven en el exterior, nos quedamos fríos. ¿Qué nos quieren decir con eso? Ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos, se llama la biocenosis, y el medio físico donde se relaciona es el biotopo. ¿Qué tiene que ver un tema biológico con un ecosistema de medios comunitarios? O sea, ya se les va la mano, es como cuando hablan del summa causae y de una cantidad de cosas. O sea, es llenar con palabras rebuscadas. Entonces, sucede que han habido... Doctor, ¿usted cree que el presidente de la República ha revisado ese proyecto? No, él está en otro patín. Ni lo ha leído, tal vez, ¿no? ¿Qué va a leer? Ni él ni el secretario jurídico de la presidencia. No leen. O sea, le dan haciendo. Ya le voy a demostrar en el otro proyecto que cometen unos errores de niños. Ya lo va a ver. Que son cosas así, pero bajarles el pantalón y pegarles una hortillada. Luego
Se prohíbe cualquier acto de agresión, presión, represalia contra periodistas y medios de comunicación. Pero no toda la comunicación pues está en manos de periodistas, porque esto es un tema que hay que entenderlo. La libertad de expresión es un derecho inalienable de las personas, no es un derecho solamente de los periodistas, es de todas las personas. Y en el accionar de la información también están analistas, articulistas, editorialistas, que le dan contenido al tema informativo y al tema de opinión. Entonces todo lo manejan desde esa óptica, desconociendo quiénes son los actores del ejercicio de la libertad de expresión, que se basa en la libertad de pensamiento. Luego, ¿qué otra cosa tiene? Lo mismo proteger las actividades de las comunicaciones. Fíjese esto, en ningún caso dice, porque alguien puede pedir la rectificación de algo que se ha dicho en un medio, y concurre una persona y dice, quiero rectificar, me equivoqué en esta cifra, me equivoqué en este nombre, dije que fulano persona está metido en este tema, y me he puesto a investigar y evidentemente no es parte de este problema. Pero mire lo que dice, en ningún caso, y esto lo dice por si acaso el artículo 15 de esta ley, en ningún caso la rectificación hecha o divulgada eximirá a los medios de comunicación, periodistas o trabajadores de la comunicación de otras responsabilidades legales en las que haya incurrido. Pero viene el tema, es una contradicción también con el otro artículo, donde dice que los medios de comunicación no tienen nada, ningún tipo de responsabilidad, pero acá ya la tiene. Pero además, así haya rectificación, hay otras responsabilidades legales. Y entonces de preguntarle a Juan Fernando Flores y a toda esa gente que defiende este proyecto, decirle, ¿y cuáles son las otras responsabilidades legales? Entonces ahí viene el derecho penal, pues, o sea, no crean que somos tan pendejos. Luego, el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional que refleje la cosmovisión, educación, cultura, tradiciones y conocimientos a través de los medios de comunicación reconocidos en la presente ley. Entenderán qué es la cosmovisión, la cultura, las tradiciones. Primero que es algo donde permanentemente están inventando. O sea, está bien fortalecer y recrear nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero no en base a inventos. Es lo que decía Piero en una de sus canciones sobre los americanos. Y decía, les venden a los americanos cosas nuevas, recién envejecidas, para americanos. Entonces, acá nos venden una cultura recién envejecida, diciéndonos que así era como se manejaban las etnias en la época precolombina. No es cierto. Y eso lo fortalecen el mito de tal manera que se convierte en una verdad. Y la gente cree, por ejemplo, que en el Inti Raymi así se festejaba. En el Inti Raymi sacrificaban 500 niños en honor al sol y al Inca. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, se va creando una cultura que es un invento más que una realidad. Luego, ¿qué otra cosa importante? Se prohíbe la emisión de contenido que induzca a la violencia. Claro, pero la violencia, ¿qué es la violencia? Para ellos la violencia es lanzar una piedra en una manifestación, es alguna cosa de esas. Pero hay otro tipo de violencia. Es la violencia que hace que una persona no tenga con qué alimentar a sus hijos, no tenga trabajo, no tenga cómo acceder a la salud, a la vivienda y etc. cosas. Le voy a poner un ejemplo. Llaman a que puedan ingresar a la Escuela de Policía Nacional para 690 plazas, 690 cupos, y se presentan 80,000 personas. ¿Qué más prueba de que hay una desesperación por tener algún tipo de trabajo, algún tipo que también comienzan a ganar de allí también y tienen una oportunidad de tener una carrera que les van a pagar permanentemente? ¿Qué hicieron con Emaceo en Quito? Convocan a que presenten carpetas para 200 cargos de aseo, y se presentan 8,000 carpetas, entre las cuales dice el gerente de Emaceo, yo estoy diciendo con nombre y apellido, el gerente de Emaceo dice que le llama la atención que ahí está sobrevalorada la oferta, porque han presentado carpetas médicos, abogados, ingenieros de todo tipo, porque no hay trabajo, pues. Y entonces esa gente... Estamos hablando de la recolección de basura. Recolección de basura y limpieza.
y se han presentado carpetas de profesionales de tercer y cuarto nivel. Entonces, eso es lo que vive el Ecuador. Es ese Ecuador que no lo ve Lazo porque no le da la regalada gana. Entonces, esas son las cosas que la gente tiene que entender. Que el Ecuador de la casa en orden. Claro, pues, con esas tasas de interés como las que hay que publiqué yo en el Facebook en estos días. Y las casas de bambú. Claro, entonces ellos no ven esa violencia. Y es el concepto de la paz, pero una paz de los sepulcros que ellos no le entienden. O sea, si una persona llega a su casa, dicen, ha llegado en paz. No, ha llegado sin que le den un zapatazo en la cabeza. Pero no está en paz, pues debe. No puede pagar a los bancos la tarjeta, no puede pagar las matrículas, tiene que cambiarle de un centro educativo a sus hijos, no tiene para educación, le quieren quitar la vivienda porque no avanza a pagar las cuotas del préstamo que contrajo. Yo donde vivo, hay numerosos anuncios, se vende la casa. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué vendes? Porque no puedo pagar las cuotas. Acá en Guayaquil pasa lo mismo. Y entonces eso no es violencia. O sea, la violencia es nada más que alguien no haya tirado algún artefacto contra algún policía. Ahí el gobierno no hace amnistía o la asamblea no sé si la asamblea, el gobierno, para que la gente que no tiene trabajo por lo menos no los estén persiguiendo, pues. Pero desde luego, pero teniendo un gobierno con gente sensible, pero teniendo un banquero que tiene la vida asegurada para él y sus 5 generaciones futuras, ¿de qué estamos hablando? Pues una persona que según la información que se publicó, tiene 144 propiedades en la Florida. ¿De qué estamos hablando? Pues esa persona, y que está pidiendo que venga la inversión extranjera. Claro, que venga mientras ellos sacan la plata afuera. O sea, es la contradicción. ¿En qué país ganan vivimos? $1, porque además saben de dónde provino ese dólar. Lo sacan para afuera, pues. Entonces es una alcahuetería. Artículo 26 de esta ley. Derecho a la reserva de la fuente. Dice que una persona, un trabajador de la comunicación, tiene derecho a la reserva de la fuente y no podrá ser obligada a revelar sus fuentes de información, apuntes y archivos, y que esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. Entonces, tiene derecho a la reserva de la fuente, pero te vas preso. A ver, ¿cómo es esa vaina? O sea, y dicen que no, es que esta no es ley Mordaza. La otra es la ley Mordaza. Y vamos a ver la otra también. Y entonces, otra barbaridad que cometen aquí en este proyecto de ley, que se ve que son hechos por ignorantes. Dice que no podrá libertad del ejercicio de la comunicación, afiliación al gremio, ejercerá libremente el derecho a información. Defensores de audiencias, los defensores de audiencias y lectores serán servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. Por Dios, ¿en qué la meten a la Defensoría del Pueblo? O sea, van a tener que crear una superestructura enorme para que esta gente pueda participar y recibir todo tipo de quejas. Oiga, y después de que la han querido desaparecer. Desde luego. Pero esta Defensoría de las Audiencias y Lectores tiene entre sus facultades contempladas en el artículo 22 de este proyecto de ley, numeral 4, realizar observaciones y recomendaciones no vinculantes a los medios de comunicación. Pero a mí me manda una recomendación este estamento que es los defensores de audiencia y lectores, y veo que no es vinculante ni la leo. ¿Para qué la voy a leer? Si es un papel que no tiene ningún tipo de valor. Entonces, este es un tema. Luego en el artículo 34 dice que el Estado implementará políticas públicas que incentiven, mire esto, la inversión y sostenibilidad de los medios de comunicación privados y comunitarios. O sea, el Estado preocupado de que se fortalezcan los medios privados y comunitarios. Y que obviamente el sector público, los medios públicos, no dice que el Estado le meterá toda la gana. Doctor. Para que salgan adelante. Entonces, mientras más se favorece al sector privado, ellos están cumpliendo con su labor y con su trabajo. Doctor, para muestra un botón. ¿Usted recuerda que el presidente de la República fue y conversó con el personal de Diario El Comercio, si no me equivoco, el año pasado? Mientras acá en el país, los medios que cerraron
no, el personal no ha sido liquidado y ya tienen más de 3, 4, 5 años gente que ha fallecido y sin embargo el presidente en campaña se comprometió a solucionar el problema y hasta el momento ni siquiera la cara les da. No, pero es que en campaña se promete todo. Si en campaña se promete hasta construir un puente sobre un río que no existe, pues. Entonces, que se aguanta todo. En el artículo 37 dice que el Estado formulará la política pública de comunicación. Política pública de comunicación, ¿para qué va a formular si es un saludo a la bandera? Si cada medio puede hacer lo que les da la regalada gana. Entonces, ¿de qué están hablando? Se habla de un consejo de comunicación, el artículo 38, que establecerá criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores de tales mensajes. Entonces viene el tema, y que sus resoluciones serán de cumplimiento obligatorio. O sea, las resoluciones sobre responsabilidad ulterior. Entonces, no es persecutorio el proyecto de ley del gobierno. Y dicen que no es una ley mordaza, que la otra es la ley mordaza. Luego, ¿qué otra cuestión importante destacar de esto? Monitorear, promover, hay una cantidad de cosas, pero me voy a pasar el tiempo en esto. Defensoría del Pueblo, medios públicos. Aquí, mire, esto es disposiciones. Agréguese despacito, por favor, tratemos de entender esto. Disposición reformatoria de esta ley, la ley del gobierno, porque es para de los asambleístas que están con el gobierno. Agréguese el siguiente inciso en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. Pues esto pasa ya al Código Penal. No habrá lugar a responsabilidad penal, pero ¿en qué caso? En el escrutinio realizado por periodistas, medios de comunicación u otra persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión. Pero no así general. Si ahí ponían un punto, les creo. Pero dice, respecto a temas que versen sobre el desempeño o gestión de los funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos es el único caso en donde no va a haber lugar a responsabilidad penal. Pero, ¿y si mañana, por ejemplo, nos ponemos a comentar, por poner un ejemplo, dato del día de esta semana, por ejemplo, la decisión del juez de que se devuelvan los bienes a los señores Isaías, que no son funcionarios públicos, entonces ahí sí, si decimos algo, podemos tener responsabilidad penal. Si decimos algo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, retrotraigamos en el tiempo, cuando Guillermo Lasso era candidato a la presidencia y no era presidente. Si salimos a decir el candidato tal tiene bienes en paraísos fiscales y no puede ser candidato, sencillamente nos pueden meter responsabilidad penal porque no se trata del desempeño o gestión de funcionarios públicos. Porque no todo la corrupción y no todos los temas se tienen que centrar en el tema de la función pública, pues. Porque también hay otro tipo de corrupción en el sector privado y otro tipo de corrupciones. Entonces, y se pueden mencionar muchos casos. Entonces, le hacen una excepción solamente al tema de que no habrá responsabilidad penal respecto de temas que versen sobre el desempeño o gestión de funcionarios públicos. Pero esto le da la idea de que sí quieren responsabilidad penal. Si quieren responsabilidad penal. Entonces mañana no hay cómo hablar, por ejemplo, si hay un candidato que se presenta a estas elecciones seccionales. Si nosotros decimos esa persona no es idónea, no está calificada porque tiene esta cosa, lo de aquí, lo de más acá, como persona privada, no pública, nos mete un juicio penal, pues. Porque no estamos hablando de un funcionario público, no estamos hablando de expresiones de descrédito o deshonra de un funcionario público. Entonces, abre la puerta a una persecución enorme a la gente. Entonces, no es así nomás el tema. Entonces, abre la puerta a la persecución, abre la puerta a ese tipo de cuestiones. Hasta allí un análisis somero del tema del proyecto de ley del gobierno. Ahora, si me permite, Jaime, quisiera hacer un análisis del proyecto de ley que salió del informe de minoría, pero que fue aprobado por la Asamblea Nacional, para ver qué tan hermoso es este proyecto. Correcto, vamos. En el artículo 2 de este proyecto, donde se hacen reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en el otro es una nueva ley, en estos son reformas a la ley existente. Dice que se elimine la palabra u opinión del artículo
del artículo 3 de la Ley Orgánica de Comunicación. Mire lo que quieren, lo que están obligando. Para los efectos de esta ley, o sea, de todo el contenido de la ley, se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda o intercambie a través de los medios de comunicación. El momento que le quiten u opinión, solamente se van a dedicar a ver los informativos, y en los informativos se dice algo que pueda lesionar derechos. Pero ya en el tema de opinión, esto ya no calza con este proyecto. O sea, usted puede decir samba canuta en un tema de opinión, en una entrevista, para poner un ejemplo, donde no tiene nada que ver porque ya le quitaron este tipo de cosas. Luego, facilitan, antes la ley no permitía, y la ley actual no permite, que los extranjeros tengan, y las compañías extranjeras tengan más del 49% del control de un medio de comunicación. Y aquí le ponen salvo que aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional. Claro, se puede domiciliar una empresa. Se puede domiciliar una empresa lo mismo que una persona. Y nombra un apoderado. Nombra un apoderado, lo que sea, y va y pasean la ley. Pero aquí, mire, esto ya es para reírnos. Mire, esto es terrible lo que le ponen. Lo cual hace ver que estos asambleístas que trabajaron en este proyecto de ley, o sea, no tienen el cuidado de redactar bien las cosas. Cuando dice cuáles serán medios de carácter nacional, regional y local, vea lo que dicen. Que el medio de carácter regional, pongamos de una región del país, dice, necesitan que llegue a más del 5% y hasta el 30% de la población del país. O sea, si hay un medio regional, digamos de Guayaquil, de Manabí, de Quito, regional, que capte otras zonas aledañas, tiene que tener hasta el 5 hasta el 30% de la población del país. Pues entonces le están exigiendo poner repetidoras. ¿Cómo? Poner repetidoras. No, pero además no tienen que exigirle, si es regional, pues tienen que medir su cobertura dentro de la región a la que van a servir. Ahora, si llega a más ciudadanos del país, que mejor, pero no le pongan como requisito la población del país. Y en los medios de carácter local, que llegan hasta el 5% de la población del país. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. El país tiene 18 millones de habitantes. El 5% son 900.000 habitantes. Digamos que en el cantón Montúfar, o en el, qué sé yo, en algún cantón de la costa, en cualquiera, alguien mete una radio local, o sea, que es para que ahí dentro de ese medio se escuche. Donde hay 20.000 personas. Donde hay 50.000, póngale. 50.000, 100.000, póngale. Le exigen que llegue a 900.000 personas. O sea, por Dios, es una estupidez, perdóneme la palabra dura. O sea, la verdad. ¿Cómo redactar? Ahí hay errores. Vaina? O sea, pero horrores, no errores. Horrores, porque tal vez ahí, en este proyecto de ley, tal vez, no sé si no estuvo una persona técnica que los asesore y que les dé tal vez un conocimiento más real de lo que ellos tenían que haber puesto dentro de ese proyecto. Bueno, pero el tema de las leyes se basa en saber leer la norma. Yo no necesito ser experto en comunicación para darme cuenta que están pidiendo a un medio local requisitos que no los va a poder cumplir. Hay una cantidad de radios a nivel nacional que prácticamente son del cantón y de cantones que son muy chiquitos. Yo tengo experiencia en eso. Y entonces uno dice, le van a exigir el 5% de cobertura a nivel nacional. Están locos para redactar este tipo de cosas. No está claro eso. No está claro. Incluye, así dice, un artículo innumerado después del artículo 9 de la Ley de Comunicación, en donde dice, los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos normas de regulación voluntaria, orientadas a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Entonces aparece el concepto del Estado. Entonces, ¿para qué se dicta una ley de comunicación? Para en el fondo decir, hagan lo que les da la gana. Entonces viene el tema, o sea, el Estado renuncia al papel de los poderes de modernización, donde está el tema de regulación, y eso lo vamos a ver luego.
Vamos a ver luego con toda claridad lo que estoy acabando de decir. Luego, que los periodistas, o sea, y trabajadores deben adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia. Se previene la violencia con una economía sana. No diciendo, señores, por favor, no lancen piedras, no hagan esto, no hagan lo demás acá. Luego, libertad de pensamiento, expresión y de opinión. Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. Entonces, lo que está diciendo, hablen lo que quieran, pero tengan cuidado porque serán responsables de acuerdo con la ley. Entonces les viene la noche alguien que diga alguna cosa porque abren la puerta a la persecución. Entonces vemos que los dos proyectos de ley van a lo mismo. Van a lo mismo, o sea, a generar ese tipo de situación en donde el artículo 11 de este proyecto se reforma el artículo 19 de la Ley de Comunicación y dice la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias legales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación contenidos que lesionen los derechos, sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar. A ver, si son civiles es una indemnización, pero si es de cualquier otra índole, ¿cuál sería? El tema penal, pues. Y esto le metieron los que dicen, le metieron el grupo de los que aprobaron este informe de minoría. Entonces, ¿dónde andaban? ¿Qué hacían? Y lo mismo dice el nuevo artículo 20 de esta reforma, donde dice que habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil o de otra índole. ¿Cuál es la otra índole? ¿Cuál otro tipo de responsabilidad hay? La responsabilidad penal. Entonces, nuevamente hablan de la Defensoría del Pueblo. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué responsabilidad debería haber en esa parte? Hay que manejarse con mucho tino en ese tema, porque la libertad de expresión es un bien universal y también local, nacional, que tenemos que cuidarlo, porque fácilmente a una persona que habla lo pueden poner contra las cuerdas y obviamente meterlo en un problemón. Porque, a ver, si hubiera una fiscalía que pueda manejarse de manera independiente y los jueces también, sencillamente uno tendría que tener la tranquilidad. Pero en un país donde todo se negocia y todo se obtiene a base de presiones, sencillamente le anulan a una persona. Entonces, ¿para qué tanta ampulosidad dictando este tipo de reformas, cuando en el fondo hay que ver los artículos sensibles que pueden ser utilizados en contra de la gente? Hay que proteger la libertad de pensamiento y de expresión. Claro, pero no de esa manera. Pero también hay medios que se dedican a difamar y a dañar la honra de las personas. En ese caso, sí, ¿qué se debe hacer? Por ejemplo, para eso existe el derecho de réplica, existe el derecho a la rectificación, existen numerosas cosas. Pero lo otro es, si no me gusta, voy a la justicia. Y la justicia en nuestro país, la justicia está tarifada y también sujeta a presiones. Entonces, van allá y revientan a la gente. Mire lo que dice aquí en este nuevo artículo 23 reformatorio de la Ley de Comunicación. En ningún caso, la rectificación eximirá de las otras responsabilidades legales en que se haya incurrido. Lo que está diciendo y lo mismo dice respecto de la réplica. En el nuevo artículo 24, en ningún caso la réplica o respuesta eximirá de las otras responsabilidades legales en que se incurra. Entonces, ¿para qué carajo, si de todas maneras te van a meter en un lío penal? ¿Para qué te piden una rectificación o para qué te piden una réplica? Mejor prepárate para defenderte en la vía penal, pues. Entonces, ¿quiénes están creando sembrando este tema? Porque eso es lo que pasa a los seres humanos. Cuando legislan creen que no les va a caer, que no van a verse involucrados con ese tipo de legislación. Pero cuando cuando les viene en carne propia, entonces comienzan recién a darse cuenta de la barbaridad que hicieron. Entonces, en materia de libertad de expresión, no se puede así nomás manejarse porque es fácilmente vulnerable una persona. Mire lo que dice el artículo 25 de esta ley.
Dice, la persona podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos o las acciones constitucionales que le asistan. Ahí suena bonito, porque es una reforma al segundo inciso del artículo 25. Pero ¿y qué dicen sobre el primer inciso? Que no lo han tocado y que queda vivo. Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutaría la sentencia dictada por juez competente. O sea, dejan el primer inciso sin tocar, porque como es una reforma, una ley, solamente van reformando lo que quieren, pero dejan este primer inciso donde se habla con toda claridad de la culpabilidad de personas de una investigación legal o proceso judicial penal, que esté en la ley, que también hay que decirles a la gente del otro lado, esto no es que se inventaron solamente los que hacen este proyecto de reformas, sino que esté en la ley actual, en la ley orgánica de comunicación. Entonces, tenemos una ley orgánica que contempla el tema penal. Cuando en la normativa internacional no se habla de responsabilidades en la vía penal. Y para eso hay que leer la Convención Interamericana de Derechos Humanos y hay que leer también la declaración del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de los Estados. Entonces, cuando uno ve esto, dice, oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, pero no tocaron ese inciso. Cuando a esta era la oportunidad de decir, vuelas el primer inciso del artículo 25. No lo volaron. No lo volaron y entonces uno dice, ¿qué es lo que quieren? Sobre el derecho de cláusula de conciencia, lo dejaron entero, que es un saludo a la bandera, porque dan a entender que los periodistas pueden oponerse a la línea editorial y eso nunca se va a dar porque lo ponen en la casa. Luego, mire lo que dejan vivo, libre ejercicio de la comunicación. La actividad periodística de carácter permanente, realizada en los medios de comunicación en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación. Existe la Declaración de Principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Existe la Declaración de Principios, que es norma del Ecuador, porque esas normas pasan a ser parte del ordenamiento jurídico de un país. ¿Qué es lo que dice esta Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Toda persona tiene derecho, en el punto 6 de estos principios, toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Tenemos esta norma que viola la Declaración de Principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y no tienen la menor idea, porque no han leído esta convención, no han leído esta Declaración de Principios, no han leído nada. Y aprovecho la ocasión para leer el principio, en estos principios, el principio número 1, para entender qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión dice, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Es un derecho de las personas. Obviamente que están involucrados los actores, que son los medios de comunicación, los periodistas, los entrevistadores y los entrevistados y la gente que hace opinión, editoriales. Pero es un derecho inalienable de todo el conjunto del universo de personas. Entonces es importante verlo porque no leen más allá de los documentos que les ponen. Yo tengo aquí todo tipo de información de declaraciones, de la declaración de Chapultepec, todo. Entonces uno dice, para elaborar una ley, vean en la normativa internacional también, para saber de qué están hablando en el tema. Mire, el Consejo de Comunicación, no voy a leer esto que... Mire, esto sí, Consejo Consultivo. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información tendrá un consejo consultivo, mecanismo de consulta y asesoría de carácter no vinculante. Pero viene, ¿quiénes se integran? Delegado de la Organización de Pueblos y Nacionalidades, delegado de la Organización de Pueblos Afroecuatorianos, delegado de la Organización de Pueblos Montubios, delegado de los gremios de trabajadores de la comunicación, delegado de los medios de comunicación públicos, de comunicación comunitarios, comunicación privados y así. O sea, es el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo tiene que estar en manos de otro tipo de gente, que conozca la materia,
de la comunicación, que conozca temas de cultura, temas de interés nacional. Pero como tienen que hacerse, porque necesitan quieren sacar los votos de Pachacuti y tenerlos a la disposición, entonces se mandan este tipo de cuestiones. El tema del nuevo artículo 61 de la ley de comunicación que los reforman con este proyecto, a uno le da que pensar porque dice contenido discriminatorio. Es cuando se hace distinción, restricción, exclusión o preferencia basada en razones de nacionalidad, etnia. Si mañana nosotros criticamos una cantidad de cosas, estamos haciendo preferencia o restricción o exclusión y estamos en un problema de un contenido discriminatorio. Religión, ideología, filiación política. O sea, si mañana, porque todos tenemos lo que decían los griegos, el hombre, el ser humano es un son politikon. Tenemos una forma de pensar política, porque si no tenemos, entonces tenemos el cerebro vacío. Entonces mañana decimos, no me gusta esta ideología, estamos teniendo un contenido discriminatorio. Y ese tipo de contenido no fue el que tal vez se difundió en las jornadas de protestas, donde la información fue sesgada, casi que se exaltaba al gobierno y a lo que era la parte de la dirigencia indígena, los que participaron de las movilizaciones, pues los acusaban de terroristas y de todo. De todo, desde luego, Jaime, porque cuando uno se mete a este tipo de temas que son muy sensibles, se puede caer en este tema que lo voy a presentar como un tema coloquial. Es como a una persona le preguntan cuál es la vereda de enfrente y le dicen es esa, y la persona dice, ¿y cómo de allá me dicen que es esta de acá? O sea, es como la moneda de dos caras, pero meter como un contenido discriminatorio, cuando se hace una distinción en tema ideológico, en tema de filiación política, o sea, ¿cuál es el mensaje que están mandando? Que en los medios de comunicación no se pueda hablar de este tipo de temas defendiendo una ideología o una afiliación política, sino cuidado, porque te pueden decir que es un contenido discriminatorio y ahí te metes en camisa de 11 varas. Entonces, porque, doctor, yo creo que los medios de comunicación en este país toman partido político. En este momento los medios tradicionales tienen una postura. Claro, desde luego, eso es lo que Montesquieu, cuando diseñó la Constitución del Estado y habló de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, que en ese entonces hablaba de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. No pudo darse cuenta de lo que se venía con el desarrollo de la tierra, que fue el desarrollo de los medios de comunicación, porque hay ese poder mediático que a veces avasalla y somete a los demás poderes. Por ejemplo, juzga antes que la función judicial, legisla antes que la Asamblea Nacional y tacha en bien o en mal lo que hace el Ejecutivo. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces el poder mediático es un poder terrible que tiene que estar en manos de gente ponderada. Y cuando no quieren perseguir a alguien, pues ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Saben qué tienen que hacer, saben cómo presionar, pero además ellos responden a un patrón ideológico, más que a un patrón político. Lo político se somete a lo ideológico. Entonces ellos, si son gente de la ideología, por poner un ejemplo, neoliberal, no importa que sea un social cristiano o uno de Creo o uno de la izquierda democrática, que son neoliberales igual, porque saben que están con ellos. Entonces ellos los privilegian para que estén en primera plana en las entrevistas, porque están sosteniendo una forma de pensar y están facilitando que se creen estereotipos políticos e ideológicos en la sociedad, para de esa manera que se vende ese producto. Entonces, ese es el tema. Entonces, pero lo ponen de una manera. Si esto se mete a alguien del un lado, lo juzgan. Si se mete del otro lado, no hay contenido discriminatorio. Es sencillo, porque esa es la ambigüedad. Esto es más o menos como cuando quieren tapar algo. Le pongo un ejemplo. En el caso del escándalo de corrupción, donde salpica a un asesor presidencial. Ese asesor presidencial fue fiscalía, se le llevó el teléfono, se le llevó una computadora. Pero resulta que ahora
salta otro escándalo en Cotopaxi, donde el prefecto JG o Jorge Guamán ha sido detenido. Y uno dice, esto es medio raro. O sea, en un caso sí, y no te han dicho nada los medios, te han dicho poco, pero en el otro sí exaltan, son titulares de primera. Claro, se juzga con diferentes varas. En el uno se hace directamente, se conoce como un delito flagrante. Y van directamente a la audiencia de flagrancia. Y ya inmediatamente prisión preventiva. En el otro caso, si ganó más, hasta que coja un avión o coja alguna cosa, se mande a cambiar. Y en el otro se va preso directamente. O sea, es el país del doble sesgo. Pero eso es lo que hemos creado. En el artículo 37 de esta reforma a la Ley de Comunicación, se reforma el artículo 83 con otro contenido. Pero caramba, están reformando un artículo derogado. No tenían más que decir, luego del artículo 82, inclúyase un nuevo artículo que diga esto. Pero no pueden decir reformas el artículo 83, cuyo contenido reformado queda de la siguiente manera, porque este artículo fue derogado. Entonces viene el tema, pero si esto un niño de escuela puede entender. Que esto esté en el proyecto de ley que lo aprobaron la gente que tuvo mayoría en la Asamblea Nacional. Si habla en alguna parte de actividades de televisión, radio y prensa nacional. No hay prensa nacional, pues hijo, porque ya hay prensa del Estado, no nacional, porque hay varias nacionalidades según lo que se ha ido imponiendo. Luego, consejos ciudadanos, de reformas, de definición. Nuevamente vuelven a hablar de los ecosistemas de los medios comunitarios. Pero mire esto, es una barbaridad. Numeral 8 del nuevo artículo 86 de la Ley de Comunicación. A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía solidaria, las entidades estatales, o sea, el Estado, y no solamente el Estado central, sino todas, en sus diversos niveles contratarán a los medios comunitarios para brindar servicios de producción, publicidad, diseño y capacitación y otros. O sea, la obligación del Estado de financiarlos. Entonces, ¿a qué se debe eso? Luego, mire esto, hacen una extensión a esta barbaridad que fue decir que se entregarán las frecuencias y los espacios radioeléctricos en función de esta distribución paritaria, a 34% comunitarios, 33% privados y 33% públicos. Pero también la aplican de esta manera. Dentro de la contratación de publicidad y propaganda de la actividad de difusión publicitaria de cada institución pública son incluso las alcaldías, las prefecturas y el Estado central, las empresas públicas. Dice, los medios públicos participarán con el 33%, los privados con el 33% y los medios comunitarios con el 34%. O sea, si usted está ante una empresa o una alcaldía o lo que sea y tiene que hacer publicidad, está obligado a pautar 34% en medios comunitarios, 33% en privados y 33% en medios públicos. O sea, una camisa de fuerza. Pero además, voy a poner un ejemplo. Medios comunitarios. Usted tiene que, si los medios comunitarios... Doctor, y si en ese municipio, perdón que interrumpa, si en ese municipio, que es un municipio pequeño, no hay un medio comunitario, ¿qué hace esa autoridad? No sé, porque esto lo hacen los padres de la patria, que no entienden. Pero además, partamos de un hecho también. Digamos que los medios comunitarios, como así va a ser, son fundamentalmente medios comunitarios de las etnias de la sierra, que además vinieron con la conquista incaica. Pero se quiere favorecer eso. Voy a poner un ejemplo. La alcaldía de Guayaquil mañana tiene que, su difusión publicitaria, tendría que buscar una radio de medios comunitarios para decirle tome el 33% de su publicidad, cuando en Guayaquil no tiene impacto esa radio, ese medio comunitario. O sea, no existen. Es meter este tipo de cosas por meterlo, porque de esa manera quedan bien con la gente. Pero mire esto otra cosa, esto es terrible. El artículo 107 es reformado con esta reforma a la Ley de Comunicación. Mire cómo se favorece
al actual poder mediático tradicional. Dice, reconocimiento por inversión y experiencia acumuladas. Que esto lo haga el gobierno en el proyecto de ley, en el otro, me parece correcto porque está de acuerdo con su pensamiento. Pero que esto lo haga con los votos de UNES y de los coaligados. Dice, las personas jurídicas o naturales, concesionarias de las frecuencias de radio y televisión abierta, podrán participar en los procesos públicos competitivos para obtener o renovar su propia frecuencia u otra índole. A estas personas, llámese Coavisa, Teleamazonas y etc. cosas, se les reconocerá un puntaje adicional equivalente hasta el 30% de la puntuación en cada etapa del concurso. Entonces, si van a disputar una frecuencia, para poner un ejemplo, y entra Coavisa a disputar con alguien que está constituyéndose, que no tiene los años de experiencia de Coavisa, y es una experiencia que no necesariamente es una experiencia en favor de los intereses del país. Se ha consolidado un oligopolio allí o un monopolio de la información. Le dan 30% más de puntaje. ¿Podrá alguien captar esa frecuencia si le interesa Coavisa o Teleamazonas? Nadie, pues. Y que esto lo haga el grupo de los asambleístas que aprobaron este proyecto de reforma es terrible, porque se ve que están sirviendo al otro lado, que están sirviendo aquello que ellos critican. O tal vez lo hicieron para que no digan que es ley mordaza. No, pero eso no cabe, Jaime. Eso no cabe. Es como cuando no quisieron votar en contra de la ley de desarrollo económico, que solamente tenían que aplastar un botón para que se archive el proyecto, y salieron la gente de UNES a decir, es que no lo hicimos para que no nos digan que somos golpistas. ¿Qué es eso? O sea, como les dije, que no son golpistas, que destruyan el derecho público ecuatoriano y faciliten el atraco por parte de las transnacionales de los sectores estratégicos. Doctor. Entonces, termina la idea, doctor, termina la idea. No, es para terminar, porque termino con lo siguiente que le voy a decir. Y de ahí podemos seguir hablando. Mire, esto los retrata de cuerpo entero a los que hicieron este proyecto de ley. Disposición General Tercera. Reemplaces en todo el texto del articulado de la Ley Orgánica de Comunicación la denominación de Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación por el de Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación. Entonces, claro, parece un trabalenguas. Pero la palabra que le quitan y que no le ponen, porque deben haber dicho, elimínese la palabra regulación en la cláusula tercera. Pero, ¿por qué le ponen? Para que el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación ya no sea de regulación, porque le quitan la palabra regulación. O sea, en definitiva lo castran al Consejo para que no regule. Solamente, entonces viene la pregunta, ¿para qué va a ser el Consejo? Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. O sea, ya lo dejaron eunuco. No tiene funciones de regulación. Le quitaron la función de regulación. Se puede imaginar, el tema es clarísimo. Estas cosas no se discuten ni se ven, doctor, en los medios de comunicación. Eso quiere decir que el gobierno no debería vetar esta ley, pues. No debería vetar esta ley. Pero además, hay otras cosas que le hacen ver que no está a su gusto y sabor, pero que lleva a lo mismo, pues. Pero mire usted, aparte de lo que hago notar que es de fondo, que le quitan la palabra regulación, es decir, el Estado no puede renunciar al poder de regulación, es intrínseco con la existencia misma del Estado, pues. Porque si no, hagan el favor de decir, derógase la Ley Orgánica de Comunicación y hagan lo que les venga la regalada gana. Porque si no, ¿para qué tener todo esto si tenemos un consejo que ya no va a ser de regulación? Pero miren la transitoria. Después de que en la cláusula tercera, en la disposición tercera general anterior, dice que se elimina el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información. En la transitoria primera dice, una vez conformado el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, en un plazo de 30 días deberá elaborar y aprobar un reglamento institucional para el funcionamiento del mismo. Entonces viene el tema. Se olvidaron que en el párrafo anterior ya eliminaron la palabra regulación
Y en la transitoria que viene después, dice que el Consejo de Regulación dictará un reglamento institucional. Entonces, lo mínimo que podemos decir, o sea, con qué poco grado de atención, de cuidado redactaron esto. Porque es una torpeza que es como para decirle, oiga, usted no puede hacer una brutalidad como esta. Se elimina el Consejo de Regulación y luego el Consejo de Regulación dictará su propio reglamento institucional. O sea, ¿quiénes elaboraron esta vaina? ¿Quiénes elaboraron? Gente que no estaba preparada para este tipo de temas. Entonces, eso es lo que pasa a nivel del país. Entonces, cuando uno ve, y vamos a hacer un tema. Doctor, antes de que me olvide, el tema de los medios digitales no entran en estas reformas, ¿no? No entran. Porque dices que habrá neutralidad frente al tema de la red, de Internet. Pero viene el tema, o sea, los dos proyectos son pésimos. Los dos proyectos aupan la responsabilidad penal y la responsabilidad ulterior, los dos, no el uno. Los dos. Entonces, ¿de qué están hablando? No venga un grupo a decir ley mordaza, porque la otra también es ley mordaza. Entonces, ¿qué? O sea, porque está redactado el una con letra Arial y el otro con letra Georgia. ¿Y entonces por qué insulta a Vera? Vera, porque eso es parte de su naturaleza, pues. Es parte de su naturaleza. ¿Usted cree que él va a hacer una entrevista tranquila a una persona sin intentar no lucirse y no aparecer como el dueño de la película? ¿Usted cree que lo hizo por llamar la atención? Eso ya está en su naturaleza. Está en su naturaleza. Vea, le vuelvo a repetir una anécdota de un ejemplo que se lo dice. Dicen que un alacrán quería pasar un rito chiquito, un arroyuelo, pero no podía pasar porque se podía ahogar. Y vio un sapito y le dijo, sapito, ayúdame a pasar al otro lado, yo me subo en ti y tú me llevas. El sapo le dijo, no, vos me picas, vos me vas a matar. Dijo, ¿cómo vas a creer, pues, sapito? Si tú me haces ese favor, yo voy a quedar eternamente agradecido. ¿Cómo te va a picar? Y entonces el sapito le prestó su espalda, el alacrán se subió y el sapito fue nadando. Y cuando ya llegó a la orilla del otro lado, el alacrán lo picó. Y el moribundo, el sapito, le dijo, ¿por qué me hiciste eso? Le dice, discúlpame, es mi naturaleza. O sea, el que está llamado a picar, pica. Pues. No le quieran cambiar, pues. No le quieran cambiar. O sea, por mucho que le pongan una sotana o un traje diferente, su naturaleza es esa. Pues. El que muerde, muerde. El que pica, pica. No le pican, que no le pidan que se porte de otra manera, pues. Entonces, eso fue lo que hizo Vera ese día. Pero claro, pues eso es lo que ese es su estilo. Es su estilo, que lo quisieron implementar en el Ecuador hace mucho tiempo muchos periodistas, que creyeron que hay que lucirse de esa manera. Hay que sacarle. Hay que dejar que se luzca el invitado. Pero desde luego, pues. Pero además hay que estar preparado para poder debatir. Por supuesto. No con adjetivos, sino con conocimiento. Pero lo lleva el presidente de la Asamblea Nacional, que independientemente de quién sea, es una autoridad, pues, de la función, de una de las funciones más importantes del Ecuador. Y entonces sucede que le dice que es un hijo de tal y cual. Entonces eso es normal, pues, en ellos. Es normal. Es normal, ya lo han hecho. O sea, esa es la prepotencia del que se siente prevalido por algún cargo, una canonjía, un privilegio, lo que sea. Se siente prevalido de ofender al que se le cruce en el camino. Pero eso no es correcto. Eso no es correcto bajo ningún punto de vista. Entonces tenemos dos proyectos de ley que tienen más o menos, en el ropaje aparece como que son diferentes, pero en el fondo lo que hacen es facilitar la persecución. Doctor, me gustaría que usted me dé su comentario sobre lo que ocurrió el día de ayer en Manabí, donde el presidente de la República iba a presentar su proyecto de viviendas bambú, que le voy a poner justamente, vamos a compartir parte de lo que se desarrolló y cómo fue que la seguridad del presidente de la República sacó a al camarógrafo y a un periodista de Manavisión.
Y que eso deja mucho que decir, porque el presidente de la República siempre nos habla de la libertad de expresión, que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero cuando a él no le gusta o le molesta algo, pues ahí manda a sacar a los que tal vez están en ese momento en una reunión que les incomoda. Me avisa Jorge. Bueno, en un momento le vamos a poner el video. Me gustaría escuchar el criterio suyo. No sé si vio el video usted, doctor. No, no lo vi. Ese no lo vi. Sí he visto otras cosas que son increíbles y que me gustaría comentarlas. Ya. Me avisa Jorge para... Ahí está el video. Afuera, por favor, señor. Tengan, acompáñenos. No me estás hablando. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Colabore, caballero. Un equipo de Manavisión es expulsado de estos momentos del evento del presidente que aún no comienza. ¿Por qué me saca? Nos acaban de expulsar, así como lo ven, de la rueda de prensa sin estar haciendo nada, solo grabando, haciendo nuestro trabajo. El equipo de seguridad del presidente Guillermo Lasso en estos momentos en el cantón Olmedo. Y después le obligaron a borrar el video al camarógrafo que justamente lo iban retirando del sitio. Pero es normal. Ese es el otro yo del doctor Merengue, que siempre había una columna, me parece que era en el diario El Universo, de chistes donde decía una cosa el doctor Merengue y luego se contradecía. Es el otro yo del doctor Merengue. O sea, yo soy defensor de las libertades, pero en la práctica no lo soy. En la práctica yo quiero confundir a la gente con ese discurso, pero en la práctica no soy. Entonces cuando uno ve esto no le llama la atención. Políticos, mire lo que dice la declaración de Chapultepec sobre la libertad de expresión. Declaración de Chapultepec. Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas. O sea, clarísimo. Esto lo dice la declaración de Chapultepec. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen un discurso, pero en la práctica actúan toda la gente que les sirve para sacar de local a una persona, para no dejarle cubrir un evento y para borrarle lo que han filmado. Esto es normal en un país intolerante. ¿Usted cree que eso ha desaparecido del ejercicio del poder? Eso no ha desaparecido. ¿Y dónde queda el discurso del gobierno? En nada, pues porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Es una cosa que es tradicional en el ser humano. La diferencia entre decir una cosa y hacer otra. Por eso decía Isaías en alguno de sus escritos, decía, me amas con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. O sea, claro, con la boca, yo los quiero, yo los amo. De los dientes para afuera. Pero en la práctica, si lo puedo ver desaparecido a una persona que me incomoda, lo veo. Entonces es la forma de ser. Pero de eso... Ahí en este caso me gustaría ver a los representantes de los gremios, ¿no? A este grupo que siempre está protestando cuando hay supuestos atentados a la libertad de expresión, ¿no? Fundamedios. Claro, no, ellos no van a decir, porque para ellos la información es lo que ellos defienden de la gente que está de acuerdo con su ideología y su forma de pensar. Mire cómo se unieron en las protestas, tanto las de octubre como las de 19, como las de junio del 2022. O sea, crearon una cantidad de estamentos, la Comisión Cívica de Quito y no sé qué cosas, con Raimundo y todo el mundo, para decir que hay que defender al Quito digno. ¿Cuál Quito digno? O sea, son indignos los que protestan. O sea, ¿de qué están hablando? O sea, al Quito de los Shiris, ¿será? No, aquí de los Shiris no existen. Los Shiris es una fábula del padre Velasco en su historia. Es además un tema que pasó con el padre Velasco. Cuando se vino la expulsión de los jesuitas, él fue a parar en Europa y no le dejaron llevar nada, y lo que él había escrito ya no se llevó. Lo que escribió allá
era de lo que se acordaba y ahí apareció la fábula. Entonces, el tema de los shiris es una cosa, es un tema mitológico. Es un tema mitológico donde tratan de sobredimensionar algo que no está debidamente probado. Entonces, claro, para tratar de decir, ¿a dónde quieren llegar con ese tema? Qué bueno que me preguntó. Quieren llegar a un tema que se vio mucho en la Europa del medioevo y siguientes años. Era que para no pelearse los reyes, más bien pactaban y se casaban con las hijas de los otros reyes, se casaban para de esa manera unir en sangre a las familias reales y entonces de esa manera no pelearse, porque se estaban peleando con su propia familia. Esto lo captaron de estas experiencias europeas y entonces cuando vino Huayna Cápac sucede que tomó por mujer a la princesa Pacha para tener a Atahualpa. Váyanse al diablo. O sea, es para tratar de decir que hubo un pacto. ¿Qué pacto si después en Yaguarcocha y en otras partes del Ecuador destrozaron y degollaron a las etnias que habían acá en la sierra? ¿De qué están hablando? ¿Qué creen que nos vamos a comer esos cuentos? Entonces todo el mundo comienza a hablar de los shiris, de Duchicela, de aquí, de más acá. No, señor, los incas vinieron y avasallaron. Y cuando estaban yendo a disfrutar del imperio incaico acá, les cayó los españoles. Y nosotros somos resultado de la mezcla de dos pueblos conquistadores, no de uno. Esto no termina de entender el Ecuador. No somos porque la conquista española es lo peor para ellos. Y la conquista incaica. ¿Acaso que hubo una sola conquista y con una diferencia de 20, 25 años? ¿De qué están hablando? Entonces, somos fruto de dos pueblos conquistadores en lo que es la parte de la sierra. Claro. Dos pueblos conquistadores. Y tal vez peor el pueblo incaico. Porque el pueblo incaico desalojaba, o si no desaparecía pueblos enteros para traer pueblos del centro del imperio y trasladarlos. Voy a poner un ejemplo. El pueblo saraguro no es originario de esa parte. Y si usted quiere comprobar esto, métase a la página del pueblo saraguro. Que ellos mismos dicen, nosotros venimos del Collao. No Callao, Collao, que es una zona andina cercana a Bolivia. Entonces ellos no son, ¿cómo puede Salvador Quispe, que además tiene el segundo apellido Lozano, que es apellido castizo? ¿Cómo puede decir que ellos son ancestrales? Si ellos vinieron con la conquista incaica, con Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, el mito en el Ecuador. Ahí en mi página de Facebook, acabo de publicar algo que lo publiqué hace 6 años sobre la vestimenta indígena y que ruego a la gente que pueda acceder, que lo vea. Porque ahí está en una página del diario El Comercio los diferentes tipos de vestimentas que tienen las indígenas, como una especie de policromía. Yo les digo, señores, leámoslo a Eduardo Galeano, que es un hombre de izquierda, no es un hombre de derecha, el uruguayo, que en el libro famoso de Las Venas Abiertas de América Latina, dice que la vestimenta indígena fue ordenada de que se cumpla y se haga de esa manera por parte del rey de España. Ellos se ponen una vestimenta que fue para uniformarlos, pero no es una vestimenta que lo usaban en épocas pretéritas. Es una vestimenta impuesta, una vestimenta que era para uniformarlos y distinguirlos de las demás etnias. Entonces, y ellos se ponen el uniforme, las mujeres en especial, porque los hombres se han sacudido, los hombres andan en pantalón jean, pero las mujeres siguen con la vestimenta indígena, que es una vestimenta para los 365 días del año. Entonces son falsos valores, porque fueron impuestos por España, no fueron que nacieron. Cuando uno ve a una persona, qué sé yo, de Otavalo, de Saragura, de Puruá, Panzaleo, lo que sea, y uno le ve vestida de tal o cual manera, no crean que así se vestían en la época anterior a los españoles. Eso no existía. Entonces es el país de los mitos. Correcto. Doctor, ya en la recta final tenemos unos 5 minutos para la parte que usted me decía que íbamos a tratar. Bueno, es poco, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. A ver, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana parece Cantinflas en lo que dice en declaración al diario Primicias. Dice que tienen todos los candados para la elección de autoridades, todos los candados jurídicos
que los van a aplicar. Dice, reconoció que hay poderes políticos que están detrás de la designación del Contralor General del Estado. Mire lo que dice, que hay poderes políticos. Y luego dice, no he recibido ningún tipo de injerencias del Ejecutivo, ni de la Asamblea, ni de ningún líder o partido político. Bueno, es el otro yo del doctor Merengue. Pero luego dice, ya informó que tras el sorteo de 10 personas, se conformaron las comisiones ciudadanas de selección. Entonces uno dice 10 personas. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que las comisiones ciudadanas de selección se integraron por un delegado de cada función del Estado, son 5 funciones, e igual número de representantes de las organizaciones sociales y la ciudadanía. Entonces viene 5 más 5, pero no 5 más 10. O cómo están manejando. Pero viene otro tema. El Consejo de Participación Ciudadana no nombra a nadie, porque de acuerdo a la Constitución, y esto se cumple, artículo 209 de la Constitución, para cumplir sus funciones de designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las encargadas de llevar a cabo en los casos que corresponde el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a la impugnación. Y entonces viene el caso, artículo 210. En los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una autoridad, que es el caso del Contralor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escogerá, no tiene opciones de escoger, en definitiva, no tiene opciones de elegir. Dice, escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso e informará a la Asamblea Nacional para la posición respectiva. ¿Cuál es el papel que tienen los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Son mirones. Ellos no participan. Claro, porque hay una comisión allí, pues. La comisión es la que decide quién va en primer lugar. Y ¿Pero quién pone esa comisión? Lo elige 5 miembros elegidos por cada función del Estado y los otros miembros, los 5 adicionales, elegidos por la ciudadanía. Entonces viene el tema, ¿quién elige al Contralor? Para poner un ejemplo. Lo elige la comisión, pues porque el Consejo de Participación lo único que hace es quién quedó en primer lugar y le comunica a la Asamblea que es la persona que tiene que posesionar. O sea, es el país del absurdo. Pero al final no someten a votación la elección del Contralor, como lo hicieron con el superintendente. Dentro del Consejo no. No, tienen obligatoriamente que escoger a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso. Punto. ¿Quién es lo que hacen el concurso? La comisión de selección. Y dicen el primero es fulano de tal y se acabó. ¿Y quién califica esa comisión de selección? El Consejo de Participación Ciudadana. Pero califica solamente a los de la participación ciudadana por sorteo. Sorteo. Pero los otros son delegados de cada función del Estado. Entonces hay un delegado del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de la función electoral y también del mismo Consejo. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Y de qué manera puede tener participación directa el gobierno en la elección de autoridades? Es el palanqueo de los votos. Y ahí vienen los temas de los sorteos, donde en el fondo allí es donde se maneja por debajo de la mesa todo lo que tienen que hacer. Entonces, es un tema importante lo que estoy diciendo. Otro tema importante, ya el juez Luis Rivera de la Corte Nacional descartó las alegaciones de los 18 procesados y declaró válido el proceso y dio paso a la audiencia preparatoria de juicio por el caso Drew. Ahí están los peces gordos. Ahí están peces gordos sobre el caso Drew. Así es que hay que hacer presión para que esto no lo vuelvan a votar abajo, porque 3 veces antes ya se votaron abajo los procesos. Ojalá esto siga adelante y se juzgue por esta compra que fue irrita de lo que hicieron. Pero no solamente es eso, sino hay un tema que hay que tratarlo. Creo yo que hay que tratarlo, depende de usted, Jaime. A ver. Que es el siguiente. A ver, rápidamente lo explico. La demanda de energía, el transporte dentro de la demanda de energía, incluyendo la demanda de energía eléctrica y de todo tipo, no solamente la petrolera de combustibles, el transporte es el 45% de esa demanda. Por eso somos uno de los 3 países en el mundo que más dedicamos combustibles al transporte. Pero cuando vemos desarreglada, ya
o sea, ya los componentes del transporte, vemos que el transporte aéreo es prácticamente el 0.9%, el marino es el 4.6% y el terrestre es el 94%. Sí. 94%, Altísimo. o sea, altísimo. Pero entonces ahora vamos a ver este 94% cómo se divide, que es facilito. Taxis 3%, 3.7%. Si quieren hacer algún tipo de subsidio por ahí, o focalización del subsidio, de que además no hay subsidio, pero quieren hacer estas figuras, los taxis no son más que el 3.7%. Los buses, y ahí están interprovinciales y locales, son 3.9%. Entonces, si allí focalizan, dan precios preferenciales o lo que sea, especialmente en buses, ¿qué es lo que va a pasar? Es un ahorro paupérrimo para el Estado de lo que supuestamente gasta en combustibles por la importación. ¿Qué es los otros componentes donde la gente se confunde? Los autos y subs son el 15.8% y estoy dando cifras del balance energético. No estoy dando cifras autojadizas mías, sino del balance energético aprobado por el Estado, por el gobierno. Lo hace el propio gobierno. Los autos, claro, o sea, esto se hace cada año. Los autos y subs son el 15.8%, porque la gente tiene en la mente que el gran consumo de combustibles está en los autos privados y en los subs privados que la gente maneja. Doctor, pero perdón que le interrumpa ahí. El gobierno dice que el subsidio a los combustibles se va al narcotráfico y se va por las fronteras. Es una barbaridad, o sea, eso no merece la pena ni siquiera comentar. Primero porque no es cierto. Y segundo, porque está demostrando el mismo gobierno que no controla el narcotráfico y que no controla las aduanas. Entonces, si se le están pasando por la frontera, pues cambia la estructura de las aduanas. Pero además, en la frontera están fundamentalmente estaciones de servicio que están en manos de Petroecuador. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, Petroecuador es el que está facilitando esto. Entonces viene el tema. Autos y subs son el 15.8%. Entonces, esto desmitifica el que la gente cree que los autos que caminan por las ciudades, que se llevan el gran consumo, no es cierto. 15.8%. De los cuales de alta gama serán de este 15.8, tal vez el 2%, 1.5 o 1%. Pongámosle un 2%, no es más. Y luego los dos conceptos son terribles. Carga liviana, que son el 20.6%, y carga pesada, que es el 49%. Si uno toma en cuenta los dos, sencillamente el 70% del 94%, porque solamente queda el 24% por afuera, el 70% es carga liviana y carga pesada. Entonces, ¿cómo van a focalizar en la carga pesada? Porque lo que salen es que les cobren a los ricos. Pero entonces la carga pesada sería la carga pesada en manos de ricos y la carga pesada en manos de pobres o clase media. Y lo mismo en carga liviana. ¿Cómo lo hacen? O sea, están metidos en un lío porque no tienen la curiosidad de primero revisar el balance energético. Doctor, eso quiere decir que el gobierno no va a solucionar. No va a solucionar ni la CONAIE, porque primero no entienden el tema. Porque es un tema como cuando usted tiene un paciente en un hospital. Usted tiene que decir, a ver, ¿qué le doy como remedios? Tengo que hacer exámenes de sangre, exámenes de heces, de orina, ecografías, depende del tipo de daño. Y en base a eso digo, es el tratamiento. Pero no cojo el paciente y le digo, póngale tal inyección porque me da la gana. Tengo que ver el balance de esa persona, que en este caso es el balance energético. Pero mire lo que acaba de plantear la CONAIE, por eso es que es un tema que lo planteo. Dice que la propuesta incluye la focalización de subsidios en función de 3 grupos de población. El primer grupo de población, dice, incluye a las personas que pueden pagar el precio real de combustibles en función de sus ingresos anuales y el tipo de vehículo que posean. Ya, entonces, si es así, entonces fundamentalmente está hablando de los autos y subs. Y de eso de 15.8%, ¿qué querrán focalizar que paguen el precio real? Será un 3%, 2%, 1% de esos, de ese total de 15.8%. ¿Qué han ganado con eso la CONAIE?
solamente llenar los periódicos para decir, estos ricos tienen que pagar, pero el efecto económico va a ser nulo, pues. Porque sucede entonces que todos van a ser ricos en el Ecuador que posean cualquier carro, así sea un carro de 1000 centímetros cúbicos que tiene la gente de clase media. Luego dice un segundo grupo que está conformado, lo dice la CONAIE, por el transporte público y vehículos productivos. Entonces dice que estos pueden pagar los precios actuales. Galón de diésel 1.75 y de gasolina extra y Ecopaís 2.40. Pero cuando uno ve el transporte público, que ya lo dije, transporte público 3.9% de buses. Entonces, ¿qué le está diciendo a los buses? Que paguen los precios actuales. Entonces, ¿cómo es que van a abaratar los temas? Si los transportistas están peleando porque no les suban tanto los combustibles. Y lo mismo los taxis. Entonces, un saludo a la bandera, lo que están haciendo la CONAIE, porque no entienden, porque no tienen una persona que les diga, vengan, siéntense, vamos a abrir el queso de cómo se distribuye el transporte, para el transporte terrestre, para que entiendan el impacto. Y luego dice, finalmente, pero dice que transporte público y vehículos productivos. ¿Cuáles serían los vehículos productivos? En carga liviana y carga pesada. Este sí y este no. O sea, es una barbaridad. O sea, pero además, el impacto en carga pesada y carga liviana encarece los productos de primera necesidad. Y luego dice, finalmente está la población, que sería el tercer grupo, vinculada a actividades agrícolas y a la zona rural, que accederían a un subsidio mayor. El diésel costaría 1.50 y la gasolina extra y Ecopaís 2.10. Entonces viene el tema. ¿Y cuáles son ese grupo de las zonas rurales? De las zonas rurales. Tendrían que ver con carga liviana fundamentalmente. Carga liviana, una parte de eso, camionetas que tengan en zonas rurales, pero que no impactan de una manera determinante en el balance, en lo que quisiera el gobierno obtener. Porque es el gran problema, pero además no atacan al eje central de este problema. ¿Cuál es el eje central de este problema? El eje central está que los indígenas y mucha gente de los que hacen opinión, primero aceptan como válido que hay un subsidio, que no hay un subsidio. Porque claro, si valoran al crudo ecuatoriano con precios internacionales, entonces claro, inflan el costo de refinación y aparece como... O sea, no hay tal subsidio. No hay subsidio de ninguna naturaleza. Oiga, yo no sé si usted esta semana se dio cuenta, o la semana pasada, no sé si fue la semana pasada, que el presidente de la República habló del tema no esta semana fue, del ministro del Interior, que le van a hacer el juicio político en la Asamblea, y volvió a decir los violentos, los que participaron en las manifestaciones del mes de junio. Nuevamente volvió a acusarlos de violentos a los dirigentes indígenas y a todos los dirigentes sociales que estuvieron en las manifestaciones. Eso quiere decir que el gobierno tarde o temprano va a romper ese diálogo. Pero es que es obvio, pues, eso fue hasta pasar el río. Y entonces los tienen allí aplicándoles el pendejómetro. Si ellos se dejan aplicar, desde luego. Pero no van a poder hacer nada, porque el tema es, ¿cómo van a focalizar? Primero, un subsidio que no existe. Pero ¿a dónde tendría que atacar el Ecuador serio? No solamente desde el punto de vista de los movimientos indígenas, sino en general. Atacar al tema, ¿cuál es el problema de la refinación? El problema de la refinación es que las actuales refinerías producen más del 50% productos pesados. Fuel oil, residuos, búnker, asfaltos, que no es que no tienen precio, tienen precio, pero eso no resuelve el problema de abastecimiento de naftas, gasolinas que vienen a ser y del diésel. Entonces viene el tema. Entonces, ese es el problema. Y necesitamos urgentemente la nueva refinería. Entonces, lo que hay que exigir al país, al gobierno, es decirle, señor, deje de hacer tanta payasada con el proyecto fotovoltaico del Aromo, y manavitas, dejen de ser giles. Ahí tiene que haber una refinería, porque es un sitio estratégico que se lo tiene que utilizar, y que hay una inversión realizada sobre ese tema, aunque haya cuestionamientos no sobre el total de la inversión, sino sobre una parte de la inversión. Para eso hay el estudio de RPS que hizo cuando se contrató como auditora para el tema del Aromo. No es que todo se esfumó, no, pero Manaví no abre la boca para decir, señor,
este proyecto no sale de Manabí. Y cuando le dicen a Manabí que si quieren construir una nueva refinería, una empresa transnacional que venga y construya donde él quiera. O sea, no aparece el Estado no existe. Venga y ponga una nueva refinería. Cuando a usted le dicen que va a construir una casa, le dicen el plano, dónde queda, en qué urbanización, cuál es el retiro. Acá construye una refinería donde le dé la gana, que es una infraestructura estratégica, que no se puede construir en cualquier parte porque se necesita calado de buques, se necesita agua dulce, por eso hay el acueducto La Esperanza en el Aromo, que fue construido. O sea, estratégicamente está bien hecho el proyecto allí. Pero claro, pues, pero lo que pasa, a ver, hablemos claro, si lo quieren sacar de Manabí, para que por debajo de la mesa aparezca una empresa y diga, yo lo quiero hacer, y le dicen, hazlo en el Guayas, o hazlo en Santa Elena, o hazlo acá. Y los manabitas abriendo la boca. ¿Y quién pierde ahí? El Estado. Porque la inversión que está... El Estado. Pero es que obvio, la mayoría de funcionarios que están allí son de Guayaquil. Yo hablo claro. Ah, claro, y aparte se ha buscado desprestigiar ese proyecto, ¿no? Han ido varios periodistas a hacer reportajes para decir que eso está mal hecho. Es que solamente le toman la foto del aplanamiento. Pero además es un aplanamiento que no es un aplanamiento como que dice mete un tractor y aplana. Es un aplanamiento para que sostenga una infraestructura de refinación y de petroquímica. Entonces no es un aplanamiento cualquiera. Pero aparte del aplanamiento hay el acueducto La Esperanza que está dando agua potable. Agua no potable, luego vienen los procesos de potabilización. Agua a varios cantones de Manabí. Hay las vías de acceso construidas que están dañándose. Existen los campamentos y existen los licenciamientos que fueron pagados y que hay que utilizar los licenciamientos con Axen de Francia, Grupo Lindel de Alemania y con UOP Process y Foster Wheeler de Estados Unidos. Entonces no es que está todo perdido, pues. Más bien, esto es lo que me llama a mí a reflexionar de esta manera porque el pueblo no se entienda. Una persona puede pecar o cometer una infracción o lo que sea, por acción o por omisión. Por acción, mira la barbaridad que hiciste. Pero también por omisión, pues, porque dejas votar un proyecto que le vale al Estado muchísimo dinero y que lo tienes ahí votado. ¿Por qué? Para dejar que haga la crisis, para que los que importan combustibles, que deben estar facturando, sigan bien. Para que sigan con el negocio. Y los que compran petróleo lo mismo, porque no les interesa un país que sea autosustentable y autosostenido. No les interesa un país que cumpla con la Constitución. La Constitución de la República en la parte pertinente, la Constitución de la República habla de la soberanía energética, y esto es lo que hay que entenderlo para poderlo manejar desde el punto de vista técnico. El artículo 284 de la Constitución dice, la política económica tendrá los siguientes objetivos. Numeral 3, asegurar la soberanía energética. Cuando la Constitución dice, eso es mandatorio. Si yo lo tuviera delante mío el presidente Lazo, le dijera, ¿qué entiende usted por soberanía energética? Lo mismo al ministro de Energía, ¿qué entiende por soberanía energética? Soberanía energética es ser autosustentables y autosostenidos, no importar combustibles. ¿Pero qué le pueden responder, doctor? No, pero ¿qué van a responder si ellos son los fiscalizadores del proyecto Coca-Cola Sinclair, donde no vieron los daños, no vieron los 7.648 fisuras que hay en el Coca-Cola? Y ya la apagaron las llamas, y el ministro Vera, que fue parte de esto, su familia, parte de esta fiscalización, ya quedó como que esto ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Esto no pasó. Entonces, y además tiene carnet de discapacidad, parece. Entonces, como tenían otros. Entonces, el tema es grave. Entonces, necesitamos la refinería. Entonces, eso es lo que había que atacar. Doctor, que mejore la capacidad de refinación para equilibrar balanza de pagos, balanza comercial, ser autosustentables, autosostenidos y cumplir con las normas de la Constitución que hablan de soberanía energética, que son 3 artículos, no solamente el que cité. Doctor. Entonces, cuando uno ve esto, ya, ahí termino, y cuando uno ve esto, dice, ¿dónde está el país? Que le comen al cuento tan fácilmente, se ataca los problemas en las causas, no en los efectos. Entonces ese es el gran problema que tiene el Ecuador.
Doctor, yo creo que este tema hay que tratarlo en otro programa. Es interesante hablar de este tema porque creo que hay gente que ha lanzado cualquier tipo de aseveraciones. Creo que alguien del propio gobierno de Moreno en algún momento dijo que ese terreno se lo hizo para el tema del narcotráfico, por acusar al anterior gobierno, al gobierno de Correa, ¿no? Hay tantas cosas que a veces uno se pone a analizarlas, ¿no? Y dice, ¿y esta persona es autoridad? ¿Está dentro de un gobierno? Porque son cosas así que las lanzan porque lamentablemente las palabras a veces hay gente que no piensa para decirlas y las dicen de una manera pública. Pero mire, Jaime, llegaron a decir lo que no es cierto, que la empresa auditora del proyecto del Aromo, pues se contrató esto, la empresa auditora que dijo que esto hay que dejarlo allí. La empresa auditora, yo tengo el informe de la empresa auditora, RPS, yo tengo el informe. Y la empresa auditora no recomienda dejarlo allí al proyecto, sino reactivarlo, redireccionarlo, repotencializarlo, adecuarlo a nuestras necesidades porque fue sobredimensionado para poder refinar crudo venezolano, pero no botar esa infraestructura al tacho de la basura. Y fueron tan sinvergüenzas que en el gobierno de Moreno decían, si la misma auditora dijo que esto hay que cerrarlo. ¿Cómo que hay que cerrarlo? Eso es plata, que pudo haber habido algún sobreprecio, pero primero demuéstrenlo. Claro. No lo han demostrado. Pero de Moreno se puede esperar todo, pues, doctor. Ya, pero en segundo lugar, hay una inversión, y a mí sí me extraña. Verá, cuando el gobierno tiró abajo el proyecto del Aromo, diciendo que va a construir ahí una ciudad alimentaria en el gobierno de Moreno, que fue una tomadura del pelo, que ahí se iba a cultivar hortalizas y cereales y no sé qué cosa. Y después vinieron con el tema del proyecto fotovoltaico. Yo dije, Manabí se va a parar, pues. Independientemente de ideología y partidos políticos. Y van a decir, señor, es un proyecto que nos pertenece a Manabí. Además, Manabí tiene una zona que es factible para desarrollar este proyecto. Y entonces uno dice, Manabí, yo pensé, me equivoqué. Y dije, voy a esperar la reacción, la gente de Manabí se va a poner furiosa. No pasó nada. No pasó nada. Entonces uno cuando ve esto dice, oye, ¿no les preocupa su propia provincia? No, entonces uno dice... Doctor, para el próximo programa, ¿le parece si tocamos este tema más de fondo? Con todo gusto, Jaime, porque además es un tema que lo conozco. Sí. Y la gente está muy activa, la gente que está escribiendo está muy activa, y le ha llamado la atención cuando yo dije que lo íbamos a tocar en otro programa, porque es un tema interesante que mucha gente escucha lo que dicen los medios tradicionales y creen que lo que dicen los medios tradicionales es la verdad. Y esa gente está equivocada. Desde luego, lo vamos a tratar en detalle. Ya. En detalle, desde el comienzo, para ver dónde, porque no hay que llorar sobre la leche derramada. O sea, ahí hay un problema, pero no nos podemos quedar allí pues pasivos cuando lo que hay que desarrollar es infraestructura de refinación, que el Ecuador la necesita. Ese tiene que ser, debería haber sido el proyecto, uno de los proyectos emblemáticos de cualquier gobierno. Recuperar capacidad de refinación para no importar el 70% de los combustibles al exterior. O sea que no entendemos una cosa tan elemental. Pero sí me admira que Manabí se queda callado. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Jaime, muy amable. Y nuevamente el deseo de que Carlita nos acompañe el próximo jueves. Correcto, muchas gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero. Estamos hablando con un experto petrolero, para los que tal vez no conocen, ¿no? Y es una persona que sabe y por eso habla de ese proyecto del Aromo, que muchos de los que han estado en estos últimos 5 años han dicho